Ante todo, buenas tardes con todos. Quisiera expresar el agradecimiento a la plataforma brindada por la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia y al interés del R4 del residente de cuarto año Julio Álvarez Cáceres de la especialidad de Medicina de Emergencia y Desastres acerca de esta problemática de intoxicación por paracetamol, ¿no? Que es un tema álgido que actualmente tenemos y sobre todo se está viendo varios determinantes para su manejo, dando a conocer que la unidad funcional de toxicología clínica en este momento es la única que está 24 horas en la atención a la población. Bueno, teniendo eso en consideración y resaltando la importancia de este tema, ante todo le agradezco al residente Julio Álvarez Cáceres y comenzaríamos con su disertación. Gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Ya mencionado anteriormente por el doctor Torres, este tema es muy importante no solamente para el personal de salud, sino para la población en general, ¿no? Conocer mediante terminología, ¿no? Cuándo evaluar un paciente cuando esté intoxicado o, en este caso, cuando ha generado una reacción. Todo el mundo lo tiene esa diferencia, ¿no? En que paciente me he intoxicado por paracetamol porque me ha caído mal, me ha salido ronchas en la cara, entonces estoy intoxicado. Esa no es la definición en sí de, ¿no? La definición se podría basar en que una dosis tóxica letal que podría generar complicaciones a nivel sistémicos en el paciente, es la muerte. De ello debemos conocer algunos conceptos. Para ello, ese objetivo importante para ese tema, vamos a reconocer el mecanismo de lesión del paracetamol, revisar manifestaciones clínicas de intoxicación, conocer dosis tóxicas de ingesta de paracetamol y la forma del tratamiento y el abordaje que se debe dar en la emergencia, brindada por el servicio de toxicología, ¿no? Repasar también tratamientos disponibles, así como el pronóstico del paciente y la posibilidad de una alta mortalidad si es que no se lleva un buen manejo o un buen diagnóstico a tiempo. Ahora vemos dentro del concepto de lo que es el paracetamol, más conocido como acetaminofén también, pero en 1878 el N-acetil-aminofenol fue sintetizado, el que va a generar como un fármaco que va a causar analgesia antipirética. Al momento, en 1970, donde empezó recién la comercialización de este medicamento importante para el tratamiento en general de toda la población, ya sea adulta, los niños, los pediátricos y los ancianos. Para ello, actualmente la sobredosis de un paracetamol vamos a ver que es una de las más frecuentes notificadas en los servicios de toxicología, ¿no? Ya sea del hospital o de diferentes emergencias de a nivel de Lima y a nivel mundial, ¿no? Para ello, con respecto a la toxicidad, esto va a traducirse a un daño importante que puede progresar hasta un fallo hepático fulminante, ya que el mecanismo o la biodisponibilidad, en este caso, cómo se va a actuar los metabolitos del paracetamol, van a generar daño hepático agudo, ¿no? Para ello, es importante conocer los síntomas principales, ¿no? Como bien sabemos, la intoxicación aguda se va a dar en menos de las 12 horas o dentro de las posteriores, siempre y cuando el paciente genere ya un daño hepático evidenciado dentro de su analítica y dentro de la clínica del paciente. Para ello, hay que ver que esta intoxicación, importante tener en cuenta, va a ocurrir dentro de dos parámetros importantes y en diferentes contextos, ¿no? En los adultos, normalmente, la mayoría de casos se ha visto en la ingestión intencionada, ¿no? Se ha visto en pacientes que querían autólisis, pacientes con sobredosis, que han querido de una manera generarse un suicidio, ¿no? O realmente por error, por una posible mucha analgesia, generarse, ¿no? Por dolor de cefalea intensa, han tomado una sobredosis que no se habrán dado cuenta, ¿no? En cambio, en los pediátricos es importante tener en cuenta la ingestión accidental, mayormente lo dan los padres, ¿no? Y el cálculo erróneo de las dosis ya, generados por centros de salud de menor complejidad, ¿no? Donde no hay un pediatra que haya diagnosticado o darle la dosis correcta de ese fármaco, ¿no? Y lo otro es la excesiva medicación de parte de los padres, que tener en cuenta, eso es importante, ¿no? Paciente con fiebre, niño con fiebre, menor de 10 12 años, entonces paracetamol, le estamos dando la dosis supuestamente de un adulto, ¿no?
pensando que de repente podría generarle una mejor, un alivio, ¿no? Pero en general estamos generando una toxicidad a nivel sanguínea, ¿no? Y por eso como consecuencia daño hepático, ir a la emergencia y algunas alteraciones gastrointestinales que se podría presentar, ¿no? Para ello, la fisiopatología, ¿no? Importante tener en cuenta eso con respecto al paracetamol. Normalmente esto se va metabolizar en el hígado, es importante tener en cuenta porque la primera manifestación que se va a dar de los síntomas en exceso de la dosis se va a hacer a nivel del hígado. También se va a excretar vía renal. Importante la excreción, ¿no? En este caso, del paracetamol. ¿Cómo se da? El principal metabolito del paracetamol que se va, en este caso, vamos a encontrar, va a ser el N-acetil benzo niamina, ¿no? Que es el conocido como el NAPQI. Este metabolito es importante porque esto se va a producir mediante el sistema hepático. Y la respuesta que se va a dar al sistema hepático a una dosis habitual que no me va a generar una toxicidad, ¿no? Que se ha evidenciado pacientes entre 10 a 12 gramos, va a generar toxicidad en el adulto. Si sobrepasamos esta dosis, va a ser importante que la alteración o el metabolismo del paracetamol generado en el hígado va a ser la producción de este metabolito tóxico, porque sabemos que lo normal, que este metabolito, en este caso, se va a acentuar o va a ser generado por el citocromo citrocromo P450, en este caso, se va a unir al NAPQI, lo cual va a ser, mediante lo va a estabilizar, porque sabemos que el metabolito tóxico, el NADQI, va a tener radicales libres asociado al citocromo P, va a generarse una mejor excreción, se va a neutralizar y mediante eso se va a generar una excreción a nivel del vía renal. Pero como vemos, en este caso, un aumento de los NAPQI por producción de una hepatotoxicidad generada por el consumo excesivo de paracetamol o una dosis tóxica, el NAPQI va a ser una sobredosis. Entonces, en este caso, el metabolismo que va a generar el equilibrio para poder estos metabolitos tóxicos eliminarlos por vía renal o por la orina, no se va a abastecer de nuestro organismo, lo cual esto va a generar toxicidad de la producción de los radicales libres. Y sabemos que los radicales libres, en este caso, van a generar daño hepático y como consecuencia daño renal. Por eso es una cadena. Para ello es importante tener en cuenta eso, ¿no? En este caso del paracetamol con mecanismo de absorción, en tener en cuenta que se va a producir de los 30 a 60 minutos. La dosis rápida, la dosis terapéutica que se va a generar la absorción. ¿Mm? Lo otro también, la biodisponibilidad, que se va a dar a una dosis máxima, en este caso de hasta de 2 horas, se va a dar la dosis tope del paracetamol que se va a encontrar en nuestro organismo, tener en cuenta a cuánto debemos de valorar nosotros la biodisponibilidad de este fármaco. Vamos que el volumen de distribución va a ser entre 0,9 a 1 litro por kilogramo de peso. Y sabemos si dosis habitual de la dosis terapéutica, ya sea en adultos o pediátricos, va a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, que se va a ser distribuido entre 4 a 6, de 4 a 6 horas, en este caso que se le podría darle al paciente. Puede ser en este caso de 4 veces al día o hasta 6 veces al día. Ahora hay que tener en cuenta la dosis máxima en los pediátricos, va a ser 90 miligramos kilogramo día. Como adulto se puede dar hasta 4 gramos al día, como dosis máxima. Tener en cuenta la dosis máxima que no me va a generar, o que el hígado en este caso va a generar la producción de citocromo P450, que va a neutralizar los radicales libres del NAPQI al momento de metabolizar y excretar. Entonces va a ser una dosis máxima que sí, en este caso mi organismo va a soportar, ya sea en adultos o en niños, la dosis tope, en este caso de paracetamol. Y sabemos que el efecto clínico se da entre 30 minutos y 2 horas. Es por eso que tenemos en cuenta que los pacientes que llegan con una sobredosis o una dosis tóxica, ya mencionaba que en este caso tenemos una dosis, un tiempo para poder nosotros quizás, ¿no? En este caso, aplicar el carbón activado, N-acetilcisteína, o por último, hemos visto bueno, que al momento ya no está indicado lo que es el lavado gástrico, sería lo ideal que estuviera estilizando hasta las 2 horas.
pero eso ya no se ha indicado en este caso, ya el manejo actual que se está manejando por la guía que se está generando en el hospital. El manejo es totalmente con carbón activado en las primeras 2 horas y luego quizás el N-acetilcisteína y valorar el estado clínico. Y lo otro hay que tener en cuenta la dosis tóxica, la dosis letal, la dosis que me va a generar en este caso daño hepático, toxicidad, hasta posible muerte porque me va a generar un daño multisistémico. En niños 100 miligramos por kilogramo este, en niños menores de 12 años. Porque calculamos que a partir de los 12 años un niño podría pesar hasta 50, 60 kilos. Entonces, por eso se valora una dosis de adulto. Pero en niños menores de 12 años, dosis tóxica o dosis letal va a ser 150 miligramos por kilogramo. Y en dosis tóxica, en adultos se puede valorar de 7,5 gramos en adolescentes. Y en adultos se podría valorar hasta 10 gramos como dosis máxima. Va a depender mucho del peso del paciente. Por eso es importante tener en cuenta la dosis tóxica y calcular, ¿no? Cuánto le hemos dado. Por eso lo primero que evaluamos en el servicio de toxicología es no solamente la cantidad de pastillas, sino la cantidad de gramaje que se ha consumido el paciente, para poder valorar si me podría generar una dosis letal o una dosis que podría, dosis máxima, que no le podría generar ningún daño, pero observarlo al paciente. Acá vemos cómo se metaboliza el paracetamol, ya mencionaba anteriormente, ¿no? Que el paracetamol, el N-acetil aminofenol o el paracetamol en sí, se va a dividir en un sulfato se va a dividir en dos tipos del sulfato y el ácido glucurónico que se va a dar un 90%, sulfato en un 20%, y el otro se va a dar ese 5% o 10% que se va a evidenciar. También lo menciona, hablan sobre la cisteína, que es un aminoácido que está dentro del paracetamol, que también va a ayudar a la recaptación de los radicales libres producidos por el NAPQI, que es el metabolito tóxico, que en este caso el paracetamol lo va a producir y me va a generar toxicidad si es que tengo una dosis tóxica o dosis letal, ¿no? Mediante esto de acá se va excretar vía renal. Sabemos que estos citrocromos ya mencionados, el P450, el CP2E1, el 1A2 y el 3,4, son citrocromos que me van a generar radicales libres, como el glutatión. Estos se unen a lo que es, en este caso, los metabolitos tóxicos del NAPQI, van a neutralizar y se va a poder excretar mediante el riñón o mediante vía hepática en algunos casos. Con respecto al glutatión, también mediante la excreción renal, el NAPQI conjugado no tóxico se va a excretar por la orina, siempre y cuando no esté en su dosis letal. Por eso es importante saber cómo se metaboliza el paracetamol. Hemos visto muy bien que el acetaminofén se va a ver en dos tipos, ¿no? El glutatión y el sulfato. Ese sulfato que se dará un porcentaje de un 90-95%. El NAPQI no conjugado se va a unir a los radicales libres, también unidos también al citocromo 2E1, y eso me va a generar la eliminación de los radicales libres de lo que es del paracetamol. Y lo otro, mediante se va a generar, si es que hay una sobreproducción, va a haber un aumento de la producción de los radicales libres generados por el NAPQI. Entonces, para ello es importante tener en cuenta cuánto, en este caso, qué porcentaje estamos eliminando o qué porcentaje hay de NAPQI en el hígado para poder nosotros excretarlo y si es que el paciente me va a responder, ¿no? Al tratamiento, ¿no? Hay fases clínicas que menciona lo que es el manejo de la intoxicación por paracetamol, evidenciar en qué fase está. Para ello también reconocer las fases 1, en este caso se va a dar en menos de 24 horas. La fase 2 se va a dar entre 24 y 72 horas como hepatitis tóxica, valorando los exámenes de laboratorio y clínica del paciente. En la fase 3 se va a dar de unas 72 horas hasta 96 horas, que como consecuencia se va a producir alteración a nivel hepático, pero que ya no es reversible. Entonces, para ello va a generar una falla hepática aguda, que posiblemente no sea reversible, va a generar daño hepático, necrosis hepática, ictericia, coagulopatía, y como consecuencia va a generar una falla renal aguda. Y fase 4 me va a generar entre 96 hasta las 14 horas, si no hay un periodo de resolución de este cuadro agudo, me va a generar una disfunción hepática y unos daños hepáticos fulminantes que va a generar una falla multisistémica y hasta la producción de la muerte. Se ha evidenciado que también más adelante se va a hablar entre la fase 2 y la fase 3 hay una
posibilidad muy alta, ¿no? Que el paciente ya generando falla renal, podríamos dar una dosis o un tratamiento indicado, ¿no? De la hemodiálisis para poder generar esa eliminación de ese paracetamol y ese radical libre producido por el NAPQI, que me va a generar ese daño fulminante y una mejoría, ¿no? Pero no llegar a ese extremo de poder un paciente dializar. Eso es lo que sabemos, que todo hemodiálisis tiene su riesgo. Entonces, para ello es importante tener en cuenta identificar al paciente en fase uno o en fase 2. Para ello siempre hay que tener, observar al paciente, no darle, si es que ingresa por tópico, no darle de alta o no tomarlo en cuenta que es un paciente que ha generado, en ese caso, lo vemos bien, lo vemos tranquilo, pero sabemos que ha generado una dosis tóxica, ¿no? Un ejemplo, unos 8 blisters de paracetamol, pero lo vemos tranquilo, no vomita, quizá lo haya generado, lo haya eliminado, lo haya asimilado, pero la falla hepática aguda se da a 72 horas. Hay que valorar, por eso el paciente se tiene que hospitalizar para generarse y evitar que me genere un cuadro de falla hepática aguda y como consecuencia ya falla renal, coagulopatía, confusión, letargo y hasta a una falla, una cistosis metabólica que va a regenerar en este caso una hemodiálisis de emergencia. Para ello existe normogramas para riesgo de hepatotoxicidad. Este normograma de RUMAC, Matthew, conocido a nivel mundial, es muy característico, que me va a hablar la posible hepatotoxicidad que se va a dar en el paciente de acuerdo al tiempo de ingesta que ha tenido sobre la dosis. Estamos hablando de la dosis tóxica, el paracetamol en este caso. Vamos a ver si las 4, 8, 12, 16, 20 hasta 24 horas, vamos a ver la probable hepatotoxicidad que se va a generar. Por eso es importante no solamente dosificar, ¿no? No lo hacemos, pero lamentablemente no tenemos muchos recursos, ¿no? Pero sería bueno, si es que hay esa posibilidad, solicitar el dosaje de paracetamol en sangre. Entonces, para ello podemos nosotros predecir mediante este diagrama, si el paciente posiblemente puede generar una falla hepática aguda y hepatotoxicidad, y como consecuencia podemos nosotros prevenir y darle el tratamiento ya adecuado, prevenir que esto avance y genere más adelante un daño hepático hasta una muerte de un paciente. Tenemos que la línea inferior bajo de posibilidad menos el error al 25% va incluyendo variaciones al tener niveles plasmáticos o en el incertidumbre temporal. Entonces, pasado este lapso del 25% de abajo, comparado con una dosis de plasma de paracetamol de 200, entonces vamos a ver que esto sí se va a producir una probable hepatotoxicidad en la concentración de lo que es el paracetamol. Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y de acuerdo a eso, pasado las 24 horas, siempre vamos a ubicarnos en el diagrama. El riesgo de hepatotoxicidad que se va a dar es importante. Por eso este diagrama, todo el mundo lo menciona, pero esto sirve siempre y cuando dosis paracetamol, dosis acetaminofén, que sí los laboratorios que sí lo hacen, podríamos nosotros evitarnos todo ese problema. Sabemos que ese paciente sí va a generarse daño hepático y evitamos darle de alta y luego regresa por un fallo hepático agudo. Para tener en cuenta la dosificación de lo que es el paracetamol. Se va a manifestar, hay unas manifestaciones clínicas atípicas que normalmente no lo vemos en comparación a lo que es lo más común que se evidencia. Va a haber reacciones de hipersensibilidad, urticaria, enfedema, edema laringio, broncoconstricción. Va a haber hepatotoxicidad, pero no dosis dependiente, idiosincrasia. Va a haber una reacción renal aguda, pero que la recuperación va a ser en semanas. Entonces, para ello es importante tener en cuenta que hay que hacerle un seguimiento al paciente. No solamente es, ya mejoró la ictericia, mejoró el falla renal, la falla hepática, la coagulopatía, pero esto, como el tiempo del tratamiento, del manejo es un poco amplio, hasta 2 semanas, de todas maneras, porque es una dosis muy alta, valorar y hacerle seguimiento a ese paciente. Hay una pancreatitis que también se ha visto hemorrágica, un sangrado a nivel de la cabeza de páncreas que se ha visto por una hepatotoxicidad alterado por el aumento de las bilirrubinas, que eso va a conllevar a una inflamación de una pancreatitis por obstrucción. Como consecuencia hay un daño a nivel y un sangrado a nivel pancreático. Muy raro, pero sí se ha visto, pero personalmente no lo hemos visto acá en el hospital, quizás por ahí antes, pero es una manifestación atípica del paciente. Una afectación cardíaca también. Entonces, para ello, tienen que ver que la necrosis miocárdica difusa se va a producir por miocardiopatías.
Por eso es importante siempre en todo paciente realizarle un electrocardiograma, verificar si hay un dolor de pecho, hay, cómo están las taquicardias, porque eso también generan taquiarritmias. Entonces, valorar todo ese cuadro, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento inicial, ¿no? Hay que valorar siempre en un paciente por intoxicación, primero valorizar si está estable o si inestable, reportarlo a una unidad crítica si es que lo amerita en su momento. Pero si ingresa un paciente estable, pero sí calculando la dosis o la dosificación, sumando las cantidades de pastillas que ha tomado, está una dosis tóxica, que hay que dar el tiempo. El tiempo del manejo también es importante. El carbón activado normalmente nos va a ayudar para una etapa inicial. ¿Por qué no mencionamos ya el lavado? Porque ese lavado ya no es, ya prácticamente se ha descartado, no ha habido una mejoría, en contrario, el paciente ha generado mayor complicación, entonces no solamente por la broncoaspiración, sino quizás por ahí ha generado a nivel gastrointestinal unas lesiones también que se ha visto que van a generar una productividad más daño al paciente que un beneficio. Por eso lo ideal de tratamiento inicial de 1 a las 2 primeras horas de la ingesta de la dosis letal de paracetamol es el carbón activado. Incluso también se ha visto que más tarde, si son intoxicaciones masivas, también se ha visto por una dosis con respecto al tiempo. Algunos lo toman hasta 4 horas, pero normalmente lo indicado es hasta las 2 horas. Pero se ha evidenciado que sí ha habido una mejoría, pero no tanto como una mejoría a las 2 primeras horas. Para ello se ha generado una guía ahora en el 2022, el Servicio de Toxicología. Hay una guía de la práctica clínica con respecto a la intoxicación por paracetamol del Hospital Cayetano Heredia. Y menciona mediante estudios, sí, pues la primera escala o lo primero que tenemos que hacer de un paciente con intoxicación por paracetamol está dentro de las 2 primeras horas, es en este caso, utilizar jabón activado como lavado, ¿no? Entonces, para ello es importante tener en cuenta eso. El uso de la acetylcisteína debe ser usado de las 4 a 8 horas post ingesta, ya que hemos visto en el diagrama, ya vamos a generar una hepatotoxicidad y la N-acetilcisteína ya prácticamente no me va a generar ninguna mejora. ¿Y qué hace la N-acetilcisteína, no? Como ya hemos dicho, dentro de la elaboración o sea, la biodisponibilidad o cómo se metaboliza el paracetamol, hay un porcentaje en este caso, de un componente, de una cisteína, que se da un 5 a 10% dentro de que se puede eliminar mediante, en este caso, mediante vía urinaria, ¿no? Y ese porcentaje al momento de desdoblar o dividir o degradar el paracetamol, esa cisteína, al unirse a la N-acetilcisteína, ese es el mecanismo donde genera y esto va a generar a la menor producción del NAPQI1 o el NAPQI, ¿no? Y esto, ¿cómo sí, ¿no? En este caso, va a aumentar la capacidad de detoxificación del hígado. Entonces, para ello, a evitar que se produzca mayor producción de NAPQI al momento de metabolizar el hígado, o sea, lo que hace en sí el N-acetilcisteína es este, detener el metabolismo del paracetamol. Lo detiene. Al detener ya no se va a producir los radicales libres y como consecuencia tampoco se va a producir el NAPQI. Entonces, al ver eso, eso ayuda a ganar tiempo a la mejoría y a la respuesta del organismo ante el tratamiento de la hepatotoxicidad que es generado por el paracetamol. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto el uso en este caso, del carbón activado, y ahora sigue la N-acetilcisteína. Y hay un esquema, mencionado el esquema en este caso tradicional, hemos visto mediante la guía, mencionan, eso dura 16 horas aproximadamente. Importante tener en cuenta la dosis de carga. La dosis de carga se va a dar entre 150 miligramos por kilogramo de peso. Esto se va a diluir en 200 mililitros y esto se va a pasar por 1 hora. Eso hay que valorar, no solamente es pasarlo, sino si el paciente tiene una reacción, si el paciente vomita, si hace taquicardia, por eso el paciente tiene que estar en observación y con monitoreo constante. Luego de pasado la hora, se va a dar una dosis un poco menor, 50 miligramos por kilogramo. Se va a diluir en 500 mililitros, se va a diluir en 4 horas, que aproximadamente su velocidad va a ser de 12,5 miligramos kilogramo hora por 4 horas. Y luego
100 miligramos por kilogramo en un litro de diluyente durante 16 horas con respecto a la dosificación a 6,25 miligramos kilogramo hora en adultos. Ahora, es importante también el peso y no solamente el peso, ¿no? También en los niños, con mucho más razón, va a ser estricto, perdón, el peso al momento de tratar intoxicación por paracetamol. Para ello, si el paciente pesa, en este caso, de 20 a 40 kilos, la dosis inicial también se va a decir prácticamente es igual, ¿no? Con respecto a la hipnosis de carga, que va a ser 150 miligramos por kilogramo, pero diluido en 100 mililitros durante una hora. Luego la dosis también va a ser igual, pero vemos que en este caso en los niños la hidratación va a ser un poco menor, porque un paciente que requiere su requerimiento, pues la hidratación va a ser de acuerdo al peso. En los niños el peso es casi un 50 o un 75% menos que un adulto. Pues al sobrecargar al paciente le estamos generando daño renal por sobrehidratación. Y al generar daño renal no se va a excretar como debería ser si es que estamos tratando de contribuir lo que es, en este caso, los radicales libres generados por el NAPQI, hasta el mismo NAPQI, por vía renal. Entonces, estamos generando una producción, ¿no? Un fallo renal este, asociado a lo que es una hidratación, ¿no? Por eso la hidratación se disminuye en los niños. Se da la dosis de carga en 100 mililitros por una hora, 50 miligramos por kilogramo en 250 mililitros durante 4 horas. Y en la dosis de mantenimiento que se va a dar durante 16 horas va a ser entre 100 miligramos por kilogramo, pero diluido en 500 mililitros. Es importante tener en cuenta con respecto a la N-acetilcisteína, ¿no? Para ello, ese es el protocolo SNAP, también mencionado, es un protocolo de rescate, como algunos lo mencionan en literaturas, mencionan una dosis de carga. Este, ese es mediante una N-acetilcisteína, en este caso, endovenoso. ¿Ya? En unos casos lo mencionan como ampolla. Este se va a dar un 200 miligramos por kilogramo diluido en 500 mililitros durante 4 horas. Luego se va a dar 100 miligramos por kilogramo en un litro diluido en 36 horas. Es una terapia que nos ayuda mucho a los pacientes que ya están en el tiempo límite de generarme mediante el diagrama una hepatotoxicidad. Por eso es importante tener en cuenta el manejo del protocolo SNAP. Y lo otro, mediante una formulación por vía oral, que, pues, lamentablemente la ampolla de L-cisteína es muy cara, ¿no? Hay que ser sinceros. Muy poco lo usamos, el hospital no tiene. Lamentablemente es un fármaco muy caro en la forma, en este caso, endovenosa, que es lo ideal, que es el protocolo que marca no solamente acá, sino a nivel internacional, mediante guías, mediante estudios. Pero también existen fármacos que se asemejan, o sí los mismos, pero la biodisponibilidad es mucho menor, es más lenta, pero de todas maneras la duración es un tiempo mayor. El N-acetilcisteína por vía oral. Pero ¿cómo se prepara esto? Se da 140 miligramos por kilogramo en dosis de carga, ¿ya? Lo podemos diluir ya sea en una botella, algunos lo toman en una botella de 500 mililitros, 250 mililitros, o hasta en un vaso, que aproximadamente son 170 o 180 mililitros. Lo diluyen en un sobre, en este caso ya calculando, ¿no? Dosis de carga, 140 miligramos por kilogramo, ¿ya? Y luego, de mantenimiento se va a dar cada 4 horas, 70 miligramos por kilogramo, en este caso, calculando, ¿no? Calculando por 4 horas. Ojo, esa dosis de mantenimiento hay que tratar de completar 17 dosis. 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas, pero ya en este caso, en 4 horas tenemos prácticamente 6 dosis. Entonces, hay que tratar de corroborar las 17 dosis y hay que evidenciar si el paciente, es importante tener en cuenta que el paciente tenga esa dosis o que cumpla, porque si no cumple, no llegamos a una dosis de rescate en un paciente con intoxicación por paracetamol para el manejo, bueno, agudo, ¿no? Que se ha visto por la N-acetilcisteína. Como sabemos que son 72 horas de tratamiento, importante tener en cuenta eso, ¿no? Para ello. Por eso es importante monitorizar no solamente al momento del consumo, sino las funciones vitales. De repente el paciente lo vomita, no nos hemos dado cuenta y prácticamente empezamos de cero. Entonces, importante vigilar no solamente la diuresis, si vomita, no vomita, náuseas, dolor abdominal, si hay dolor a nivel abdominal, si hay prurito, si hay ictericia. Entonces, ya para ello ya hay una
falla hepática y un daño de órgano. En este caso, el primer órgano dañado va a ser el hígado. Luego riñón, luego la coagulopatía, la sangre, y bueno, generar mayormente sistémico a nivel renal. Podemos iniciar netamente en valoración por nefrología para ver si esto me podría generar consecuencias de hemodiálisis más adelante. Hay efectos adversos y complicaciones en este caso de la N-acetilcisteína. Por eso tenemos que tener en cuenta con respecto al tratamiento, ¿no? ¿Qué nos puede generar? Hipoglicemia, hipocalemia, hipofosfatemia, ¿ya? Lo otro de las complicaciones que me pueden generar no solamente el consumo del tratamiento, o sea, el carbón activado, el tratamiento con N-acetilcisteína, sino de por sí de lo que me puede generar la hepatotoxicidad o al momento de las complicaciones, ¿no? Al momento de tratar, ¿no? Al momento de sobrehidratar, me puede generar también al momento de colocar por zona nasogástrica en este caso, lo que es N-acetilcisteína, síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Un edema cerebral, acidosis hiperclorémica por la sobrehidratación. Entonces, es importante tener en cuenta, valorar estas complicaciones que nos puede generar el paciente al momento de tratar esta hepatotoxicidad por intoxicación por paracetamol, ¿no? Con respecto al pronóstico, importante tener en cuenta la coagulopatía, ¿no? El pronóstico no va a dar si el paciente ya vemos que me está generando un daño renal, primero un daño hepático, luego un daño renal y una coagulopatía, ¿no? Eso es en aumento. ¿Y cómo podemos nosotros verificar si ese paciente está generando? Lo podemos ver ictérico, puede haber una coagulopatía, pero como no le hemos pedido unos exámenes, vemos que de repente por ahí hay que valorar si ya está llegando a ese pronóstico malo, ¿no? Ese pronóstico que tenemos que valorar nosotros si podemos puede generar una, en este caso, hepatotoxicidad que podría ser una diálisis de emergencia, protrombina mayor de 180 segundos, se va a ver en los 4 primeros días post ingesta del toxicidad de paracetamol, luego la protrombina aproximadamente 90 segundos. Si esto se da en ese caso de 90 segundos a menos, la supervivencia con respecto al pronóstico del paciente va a ser mayor. Algunos no lo toman en cuenta, pero sí es importante tener en cuenta, no, o sea, no le digo que saquemos a las 2 horas, ¿no? Podemos valorar en este caso hasta las 4 días, aproximadamente por unas 48 horas iniciar esa dosificación mediante exámenes de la protrombina, a ver en cuánto está. Si está mayor de 180, el pronóstico sí va a ser un poco malo. Si está menor de 90, la alta probabilidad de que sobreviva y que genere daño hepático, sí se va a dar que es un 80%. Ese es uno con de acuerdo a la coagulopatía. ¿Cómo debemos tener en cuenta lo otro, no? Una alteración ácido-base. Si el pH es menor de 7.3, la supervivencia es mucho menor, ¿no? Es 15%. Por eso una acidosis metabólica ya está en una falla de un cuarto órgano, ¿no? En este caso, quizás un tercer órgano que podría ser el riñón como consecuencia, y es por eso que nos llevan a la diálisis de emergencia, si es queremos rescatar o hay posibilidad de rescatar al paciente, ¿no? La creatinina sí es importante, es una falla renal que se puede dar una falla renal aguda en el paciente. Importante tener en cuenta, la supervivencia sí es importante, un 65, un 23, un 40 que me puede generar alguna complicación en la supervivencia del un 40%. Por eso tener en cuenta, la creatinina debe ser menor a 100 micromoles por litro o 300 micromoles por litro, la supervivencia llega hasta un tope de 23%. Pero si está entre 100 y 300, va a aumentar un 40%, que en la mayoría de casos sí se da. La bilirrubina sérica, una correlación importante para la supervivencia, ya que esto de acá a generar hiperbilirrubinemia me va a generar una encefalopatía por bilirrubina y eso va a generar daño cerebral y daño por un edema cerebral y como consecuencia una hipotensión, un shock, entonces ya generado y hasta la muerte del paciente. Por eso la bilirrubina sérica es importante dosificarla, ¿no? Lo ideal es que esté dentro de los parámetros normales. Si está un poco elevado, valorar bastante bien el estado neurológico del paciente y si hay un aumento de las bilirrubinas en sangre, ¿no? Lo otro, en pacientes con encefalopatía, ya sabemos que ya va a ocurrir en pacientes con ya bilirrubina alta. Y los pacientes con grado 4 la mortalidad aumenta en un 76% con respecto a lo que es el pronóstico, o una fase 4, perdón. Grado 4 fase 4 la mortalidad sí aumenta un 76%. Importante tener en cuenta eso si el paciente... Lo otro, lo último que hemos visto, que es la hipoglicemia. Eso me va a reflejar como hay una alteración a nivel de las hormonas que me resuelven en la glucosa, entonces hay una sobreproductividad, ¿no?
en este caso, que me va a generar hipoglicemia, ¿no? Entonces va a generar una falla renal hepática grave y fulminante que va a generar una complicación neurológica. La hemodiálisis es un mecanismo de rescate que nos ayudaría a salvar al paciente en el caso de intoxicación masiva, que ya a pesar de, ya sabemos que el paciente ha consumido 20 blisters de paracetamol, ya dosis totalmente tóxica. Entonces, para ello hay que tener en cuenta este, eso con respecto a la hemodiálisis, para evitar que haga todo ese efecto. Si ya está dentro de las 48 horas, evitar todo ese efecto que me va a generar una complicación en el paciente. Entonces, para ello ya se plantea lo que es la hemodiálisis en el paciente, ya antes de evitar lo que es se compliquen los demás órganos, ¿no? Dentro de las conclusiones, el envenenamiento por paracetamol puede causar muchas causas, ¿no? Gastroenteritis en pocas horas, hepatotoxicidad 1 a 3 días después de la ingesta. Por eso es importante valorar, ¿no? No tomarlo a la ligera un paciente que ha consumido paracetamol, pero lo vemos tranquilo, ¿no? Lo otro, la gravedad de la hepatotoxicidad luego de la sobredosis puede predecirse mediante niveles séricos de paracetamol, que es lo ideal dosarlo. Pero si no lo tenemos a la mano, valorar la parte de lo que es sistémico, ¿no? El problema a nivel un perfil hepático, un perfil renal, un perfil de coagulación, para valorar eso. Pero si en nuestras manos está dosificar paracetamol, sería lo ideal para predecir y, en ese caso, a qué atenernos si el paciente podría generar una complicación mortal. Y el tratamiento con N-acetilcisteína para evitar o minimizar la hepatotoxicidad, neutralizando, evitar que se degrade o que se elimine mediante la vía renal y vía hepática, lo que es los metabolitos tóxicos, y evitar que el NAPQI también se une a los radicales libres para poder generar hepatotoxicidad. Importante como la N-acetilcisteína. El mecanismo de acción de N-acetilcisteína es importante para frenar lo que es la toxicidad del paracetamol. Y hay que darlo en la dosis indicada, ya, porque si un paciente le damos pero ya tiene falla multiorgánica, o ya daño de 2 órganos y le queremos dar en eso y es en vano, porque no va a hacer efecto, ya generó el daño, ya no me va a generar, no me va a ayudar en el paciente en sí poder manejarlo. Si ya está en vano, solamente nos queda ahorita cuidar la parte de lo que es el hígado, el riñón, que no me genere más toxicidad. Ya no es recomendable darle a por eso da un tope, en este caso hasta las 48 horas de la N-acetilcisteína. Por eso hay que valorarlo y tenerlo en cuenta eso, ¿no? Bueno, quise hacer un pequeño resumen de toxicidad que es paracetamol para poder nosotros tener en cuenta y conocer muy bien de este fármaco inofensivo, entre comillas, pero si hay una sobredosis, ha salvado muchas vidas en sí el paracetamol, o ha calmado a varios, quizás un dolor de cabeza, una fiebre, pero tener en cuenta que una dosis tóxica o letal puede generar complicaciones y hasta la muerte. Bueno, eso quería compartirles este día, ¿no?